Cuando hablamos de semiología de linfáticos es un capítulo bastante extenso. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, a qué grupo etario o a qué paciente nos estamos dirigiendo. Acá les describo el caso clínico un poco rápido de un pacientito de 8 años que tiene 14, ¿no? El tipo de enfermedad era 3 meses, 8 días, insidioso, con curso progresivo. Los signos y síntomas principales: tenía disnea, ortopnia, anorexia, astenia, alzas térmicas, palidez general, tenía tos seca, expectoración y diaforesis, ¿no? Tenía varios signos y síntomas que hasta ahí no había mayor inconveniente, a no ser a la aparición de estas linfadenopatías. Pues encontramos en el cuello adenopatías. No sé si ustedes logran distinguir una adenopatía, otra adenopatía, otra adenopatía. Entonces, al encontrar estas adenopatías, ya estamos enfocándonos en otro tipo de enfermedad o en otra enfermedad que genera una reacción a nivel de los ganglios linfáticos. Recordemos que los ganglios linfáticos son estructuras anatómicas que lo que van a captar son bacterias, virus, parásitos o células anormales, cuya función va a ser captar estas estructuras diferentes al cuerpo o infecciosas. ¿Y qué pasa cuando captan? En el mecanismo de defensa se inflaman y lo destruyen o le ganan, en su caso, y se forman las famosas linfadenopatías. En el relato cronológico era marzo, abril, mayo, junio, había sido referido, y lo importante en él, por ejemplo, había alteración en las funciones biológicas. En el examen físico, lo que nos llamaba la atención, voy a pasar lo importante acá, la boca, no había mayores datos importantes, pero sí, por ejemplo, en lo que venía a ser el examen preferencial de los ganglios linfáticos. Entonces encontrábamos ganglios preauriculares, retroauriculares y occipitales. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Bastantes ganglios. A la palpación, el ganglio derecho e izquierdo eran simétricos, la forma era esférica, el tamaño era de 1.5 centímetros aproximadamente. La consistencia era firme, era no doloroso, era móvil y era ubicado en el plano superficial. Los tamaños y características de ambos grupos ganglionares. Entonces, en la región occipital había un ganglio único en el lado izquierdo, esférico, firme, indoloro, móvil, ligeramente superficial y medía 1 centímetro en su eje, ¿no? Con todo esto habíamos planteado varios diagnósticos, ¿no? Un síndrome mieloproliferativo, había además anemia severa, había citis, se pensó en una insuficiencia cardíaca derecha, hepatoesplenomegalia, y pensábamos en patologías comunes: leucemia, linfoma y tuberculosis ganglionar, que eran las 3 patologías que se nos venían a la cabeza. ¿A cuál hubieran apuntado? Leucemia es una muy grande posibilidad, pero era un linfoma. Entonces, los linfomas se definen principalmente como una neoplasia a los ganglios linfáticos. Así como hay neoplasia en el pulmón, como hay neoplasia en el pericardio, como hay neoplasia en el hueso, también existe neoplasia en los ganglios linfáticos. Bueno, y además, este linfoma le había ocasionado ya varios cambios, como anemia. Claro, por la anemia, Ramírez pensó en leucemia, ¿verdad? ¿No es cierto? No mostré la hepatoesplenomegalia, pero también eso se decía pensar en una insuficiencia cardíaca. Entonces, es una valvulopatía, ¿no? Porque a la edad de 8 años, algo congénito, ¿no? Muy difícil. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al tema que corresponde a la clase de hoy, el sistema linfático. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Función defensiva. Justamente es el principal mecanismo por el cual el cuerpo se va a defender.
absorción de grasas y intercambio capilar. Recuerden que el 10% del intersticio, tenemos capilar arterial, capilar venoso, las células, y tenemos un intersticio. Ese 10% de ese líquido se va por la linfa, ¿no? ¿Dónde termina la linfa finalmente? En el sistema venoso. Entonces, los componentes es vasos linfáticos, linfa y ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos son los conductos por donde va a transcurrir o donde va a circular la linfa. Y es la linfa, un líquido coloro compuesto por glóbulos blancos, proteínas, gases, etc. Y los ganglios linfáticos son nódulos constituidos por una estructura anatómica que cada ganglio linfático lo va a tener. Pero ¿en qué momento se altera todo esto? En el momento en que va a existir algo que condicione un riesgo al organismo. Se mete una bacteria, se mete un virus, se mete un parásito, y como respuesta a eso, el ganglio linfático va a incrementar su función, va a tratar de destruir o matar a lo que corresponde a la bacteria, virus, parásito, etc., o atrapar a la célula atípica o oncológica, y en ese proceso se va a infartar, va a crecer. ¿Me dejo entender? Esa es la función del ganglio linfático o del sistema linfático. Entonces, linfa, líquido claro similar al del plasma que contiene mucha agua y proteína, ¿verdad? Bueno, los ganglios linfáticos tienen una estructura propia, la corteza y la médula. Eso es un poco de anatomía nada más. Y los vasos linfáticos, ¿no? La formación de la linfa y lo que nos interesa más en el curso de lo que es semiología. Los grupos ganglionares que tienen una significación semiológica para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ganglios de la cabeza y cuello, ganglios epitoclares, ganglios axilares y ganglios inguinales. Son los grupos ganglionares que nosotros podemos palpar o podemos percibir. Porque hay otro grupo ganglionar profundo que no lo vamos a poder palpar. Por ejemplo, mediastinal, si se dan cuenta, en todo el cuerpo hay ganglios, a todo. La diferencia es que en algunos nosotros lo vamos a poder percibir con la palpación o con la inspección, y la mayoría de los profundos no. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, los ganglios de cabeza y cuello, que la mayoría son superficiales, entonces, ubicación, protuberancia occipital externa y apófisis mastoides. A ver, agárrense la protuberancia occipital externa y la apófisis mastoides. A ver, hay tres cosas: protuberancia occipital externa y mastoides. Al medio, ahí vamos a encontrar el grupo ganglionar de los ganglios occipitales. ¿Por qué palpo esos ganglios occipitales? Porque me van a traducir el hecho de que estén infartados o crecidos, me van a traducir que está siendo afectada una cierta zona anatómica. En este caso, cuero cabelludo. ¿Se entiende, no? Entonces, yo encuentro un ganglio occipital crecido, doloroso, 1.5 centímetros, móvil, a la palpación le duele, se mueve. Una infección en el cuero cabelludo. Para eso estamos. Ahora, otros grupos, por ejemplo, este es un ganglio posauricular. ¿Dónde están ubicados los ganglios posauriculares? Apófisis mastoides, ¿no es cierto? Sobre las apófisis mastoides. Ahí sí, ¿no es cierto? Acá están tus apófisis mastoides, entonces ahí están los ganglios linfáticos. Si yo ahí encuentro un ganglio duro, adherido, no doloroso, de 1.5 centímetros de consistencia pétrea,
¿Qué voy a pensar? Cáncer. ¿De dónde? De la cabello auricular, o del conducto del externo, o de la cuero cabelludo ¿Se de la entiende lo que estoy llegando, temporal. ¿cierto? Ujú. Entonces, para eso nosotros ubicamos los ganglios. Hace un rato en la mediodía hacía un riesgo quirúrgico, por ejemplo, de un paciente con un melanoma en la planta del pie. Y la cirugía que iba a hacer el cirujano oncólogo era de extirpar la lesión tumoral en la planta del pie, es el melanoma, y además iba a hacer un vaciamiento ganglionar. ¿De dónde creen ustedes? Del inguinal. De la inguinal. Puede ser un vaciamiento Miembro inferior. a miembros inferiores, ¿no? Entonces yo palpaba la zona inguinal y sí, pues había... No percibía esos famosos ganglios típicos, ¿no? Endurecidos, porque si era endurecido yo hubiera dicho, ya no lo operes, ¿no? Ya no tiene sentido. Pero igual, ¿no? Es una neoplasia, ¿no? Si es metastasia. Entonces, en este caso hacían el vaciamiento ganglionar para evitar que la enfermedad se propague. ¿Se entiende a lo que estamos llegando? ¿Verdad? Para eso es importante identificar si encuentro un ganglio acá, otro ganglio acá, ¿qué traduce, no? Es este. Por ejemplo, los ganglios preauriculares, delante del pabellón auricular, Delante del trago. y me delimitan toda la zona que se describe allá. Igual los ganglios supramaxilares, Y supraentilianos. aferencia, lengua, glándula submaxilar, Piso de la boca. ganglios encías. Y los submentonianos, Piso de la punta de la lengua, piso de la boca, región parotidia, amigdalina y la inferior. entonces ese es el objetivo de identificar nuestros ganglios, para que nos orientemos dónde está existiendo la afección. Ahora, los ganglios yugulares, cervicales anteriores y posteriores. Se diferencia. Bien, ¿cómo se diferencia? ¿Quién les hace el límite? Externo pleno nasal, el borde anterior y posterior. Bien. A ver, vamos a empezar con orales entonces. Ya, a ver, acá ahí están. Acá. Ya no está esta luna, ¿no? Entonces acá. Chile. Chipana. A ver, un ganglio infartado en la región cervical posterior, ¿no es cierto? O sea, la anterior y la posterior que acabamos de comentar. ¿Cuáles son sus aferentes? Pues yo encuentro ganglios en región posterior. Duros, poco móviles, pétreos, 1.5 centímetros, no se mueven, no duelen, no están rojos. Otra cosa. ¿Dónde está la afección? En los miembros superiores. Ya. Ahí, ya, cervicales posteriores. Ay, ¿te has olvidado? Una X de Jitsa, ¿ven? Jitsa, sí. Tampoco sabes. Ya van a tener diferentes apariencias, como por ejemplo órganos del cuello, de lo que sería la región pectoral, de las axilas, de los miembros superiores. Esos. ¿Tu apellido? Rojas Palomino. Los cervicales posteriores. Listo. Sí, no, efectivamente, ¿no? Lo que comentó nuestra compañera. De cabello. Uno, si yo tengo ganglios suprarradiculares, Ya, pues básicamente estaría recogiendo parte de lo que es la región axilar, que a su vez es parte del miembro superior, y también la región torácica, y también tanto pared como la mediastínica, ¿no? Y
Y nos menciona que hay casos especiales, como por ejemplo en las metástasis, principalmente lo que son mamas. Ya. Recuerden algo importante, entre la anatomía de los linfáticos, media cabeza y brazo derecho, supraclavicular derecho. El resto es izquierdo. ¿Qué es el ganglio de Virchow? El ganglio de Virchow es una afección que aparece cuando compromete lo que es la región tanto abdominal como torácica. Una metástasis. Que es una metástasis. Ya, es una metástasis, ¿no? Es un cáncer ganglio gástrico. metastásico, ¿no? Secundario metástasis. Un cáncer gástrico. También se conoce como ganglio centinela, ¿no? Entonces acá tenemos nuestros ganglios. Ya. Otro grupo regional importante son los axilares, ¿no? Y los axilares en las mujeres siempre es importante palparlos, porque están asociados a Cáncer. incluso dentro de los protocolos lo que suelen enseñar hasta en colegio, ¿no? Cómo palparse las mamas, buscar algunos nodulillos y aprovechar la región axilar. Siempre que parte ganglios axilares, una recomendación importante para valorar de mi mama es llevar el brazo hacia la cabeza, cosa que les permite entrar bien al hueco popliteo en la región mamaria. Bueno, en la región mamaria no vas a buscar ganglios, ¿verdad? Vas a buscar alguna tumoración, algo que te sugiera que podría haber una neoplasia, y la búsqueda de los ganglios a nivel de la región axilar. Es que estoy leyendo que, bueno, hay que tener más cuidado con lo que debería hacer palpar esta zona, porque se podría confundir con la cola de la glándula mamaria, que normalmente también suele tener una plena palpación, lo que sería una dureza, entonces podríamos confundir. En cuanto a, no ganglio, en cuanto a tumoración. Sí, pues eso es cierto. Muy bien. Bueno, y los ganglios inguinales, ¿no? Curiosamente los ganglios inguinales son más grandes, ¿no? Sí. Mayor a 2 centímetros. Longitudinal. ¿Y las aferencias? Miembro inferior, pene, Superior, escroto. ¿no? No, inferior. Pene, Región escroto, genital. Reto peritoneal, perineal, reto perineal, perineal. ¿Dónde está? Región glútea. Este paciente que les comentaba de la mañana, del mediodía, sí, pues efectivamente, pie, planta de pie. Pero también busquen en patologías de enfermedades de transmisión sexual. Sí, los famosos chancros sifílicos. Los chancros. Claro que fue. Chancros Chancros sifílicos. De Pues lesión. busquemos eso. ¿Son azulado o Azulado del coloración azul. Y estos ganglios, Profundos, pulmonar, esfínico, intrapulmonar. Mormontoy. María, a ver, ¿cómo yo examino o evalúo los ganglios profundos? No pueden ser evaluados. Imagenología. Evaluar esos ganglios. Clínica e imagenología. No los evalúo. Por imagen sería, ¿no? Sí, imagenología y clínica. ¿Qué tipo de clínica? Pero Por ejemplo, en una neumonía. ¿Tienes alguna compañera que Es simplemente porque la disnea es parte de una etiopatía a nivel ileal. La disnea. por compresión de alguna cosa. Por imagenología. Díganle, si te ayuden. Imagenología, Mormontoy. Exámenes imagenológicos y clínica. En este caso, tomografía con radiografía y eco también podría ser.
¿verdad? De sangre también puede ser laboratorio. ¿Sabes por qué? Porque se elevan los linfocitos. No, el hemograma también se altera. Sí, por el aumento de linfocitos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? No sé, todo lo que has mencionado, laboratorio, clínica, pero acompañado de sintomatología, cuerpo, órgano afectado. ¿Un ganglio linfático profundo lo podría evaluar con un hemograma? No. Más imagenológicos, creo que ¿no? Solo escuché. A ver, ¿quién quiere participar? Alguien que no participa. ¿Tú no participas? Podría ser como mismo, podría ser por imagen, por imágenes también podría ser por A ver, Montesinos. Doctor, se puede principalmente por lo que va a hacer en sí una imagenología, también por lo que van a hacer medidas de contraste. Y también, doctor, existe lo que van a hacer en sí ciertas pautas que nos pueden mencionar, que se pueden realizar un palpamiento y un adenomegalia. Y además que el paciente sea electrosomático, o sea, muy delgado. Ecografía es un examen muy común para identificar ganglios, sobre todo los superficiales. Incluso el ecografista te dice, ¿no? Si te pone todavía considerar proceso reactivo. ¿No? El otro son las tomografías. Tomografías la fluoroscopia. Radiografías tendría que ser una fluoroscopía. Y calcificado. Pero sí puede ser. Aunque no son de 2 centímetros. Muy chiquito. Entonces, ¿qué vamos a buscar en los ganglios? Primero, Tamaño, forma y consistencia. sensibilidad. superficie, Dolor, movilidad y consistencia. Y eso nos va a orientar a posibles patologías. Ahora, por ejemplo, comúnmente se dice, ¿no? Que generalmente las linfadenopatías en jóvenes es de origen benigno, en mayorcitos. Sin embargo, algo que sí nos asusta con mucha frecuencia son los linfomas, que es más en niños. No dice que no hay, ¿no? Sino que el 80% son infecciosas y benignas, un 20% son malignas. Ahí entran pues, las leucemias, los linfomas. Ojo que las leucemias también pueden producir linfopatías. Ojo, no es lo mismo linfoma a leucemia. Sí, es diferente. La leucemia es un cáncer a la sangre y el linfoma es un cáncer a los ganglios. Que la leucemia, por su crecimiento veloz o por su desarrollo veloz, puede producir linfadenopatías. Cosas. Hay un famoso signo de Hoster, ¿no? Sí. No creo que hayan sentido. No sentí la primera parte, la borrachera nomás. Que incrementa cuando tomas alcohol. Después ya pues, cuando bebe después de tomar medidas. puede ser la primera parte más han experimentado, la segunda esperemos que no. Consumen alcohol y al día siguiente les duelen los ganglios. Generalmente los ganglios cervicales, inferiores y posteriores. Entonces les produce dolor. Ese es el famoso signo de Hoster que traduce. En inflamación de los ganglios cervicales. ¿Qué traduce? El linfoma no corto. Sí, el linfoma no corto. Bien, acá también tengo
pacientes con linfoadenopatía. Este paciente que vemos en la imagen es un paciente con Con una adenopatía en el linfopatía ganglios linfáticos. bacteria, ¿no? Mononucleosis rubeola. Ahora, pacientes que tienen VIH-Sida. Sí, también, esos son virales. ¿Tienen o no tienen? Sí, tienen, generalmente son persistentes y simétricos, generalizados. ¿Se encuentra en el VIH, ¿no? Ajá, VIH, víricos. Ahora, en exploración física. 3 dedos siempre, ¿no? Sí, sí, 3 dedos o 2. índice medio molar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Primero, inspección. ¿Qué yo observo? Para empezar, observo una tumoración. No, sí, observo. Sí, se observa. Veo Luz indirecta. el color, veo si hay una cicatriz o una supuración. Sí. Eso es la inspección, ¿no? Como el escáner. Después, en la palpación, Palpación tiene que ver el tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad. ¿dónde está localizado primero? ¿Cuándo? ¿En qué ganglio? ¿Qué Forma, forma? ¿Qué tamaño? tamaño, ¿Qué consistencia, consistencia? ¿Tiene sensibilidad. dolor? ¿Se mueve? Movilidad. ¿Y estado de la piel? Ujú. Doctor, en palpación también a veces cuando es difícil palparlo, por ejemplo en la cabeza del cuello, se hace que el paciente haga movimientos de flexión o de rotación. Y también la maniobra de Valsalva Para aumentar el volumen en caso de Color, temperatura, bien, rojizo y caliente debe estar. Periadenitis, ¿no? Si fluctúa, ya se supura. Y una neoplasia, si está endurecido, ¿no? no móvil. No, por Entonces, por ese lado nos vamos a orientar semiológicamente. Obviamente el mandatorio va a ser la biopsia, ¿no? Sí. Yo tengo como experiencia bastantes pacientes con linfoadenopatías. Bastantes pacientes me buscan por sus ganglios linfáticos infartados. Cuando era más, hace muchos años, yo me ponía a investigar y les pedía pues toda una batería, ¿no? Y varias veces me ha pasado que mientras pedía las baterías, y como antes demoraba más tiempo, desaparecían los ganglios. Se sanaba mientras estaba investigando, ¿no? En serio, porque les pedía hasta mononucleosis, VIH, ¿no? Bueno, VIH había rastro. Algunas pruebas como Paul Brunel, etc. O para buscar citomegalovirus demora. En la práctica, ya. Yo los catalogo inflamatorio, infeccioso, tratamiento oncológico, ya busco por hacer, ¿no? Para mí es más fácil eso. Y para cortar tiempos, biopsia. Biopsia. Los mando a biopsia y se acortan mucho los tiempos. Porque imagínate, vas a pensar ahorita que vamos a tocar varias causas, vas a pedir exámenes. Hasta que se completen los exámenes y además cada examen tiene un costo. O sea, al paciente le va a generar costo importante que a veces no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué haces ante eso? O en el hospital, por ejemplo, no le puedes pedir todo porque no hay todo en el hospital, lamentablemente. Y también si yo voy a disparar a ciegas y voy a marcar todo lo que se me ocurra, yo no estaría siendo clínico, ¿no? Tengo que enfocarme por un lado o por otro lado. Entonces, buscamos, lo que hago es busco las cosas grandes y luego biopsia, para no estar metiéndome más. Pero para todo eso me importa mucho una buena anamnesis. Como hace poco, ¿no? En el hospital están rotando conmigo. Paciente, no sé qué, dengue, pum. Dengue, ¿no? ¿Se acuerdan del dengue? No, doctor Vera, ¿no? No, veterinario. Un dengue, una veterinaria con dengue. Colorín colorado nunca salí de Cusco. ¿Cómo se contagió de dengue? Un mosco, le entregó mosco, una mochila. Solamente porque tenía algunos signos y síntomas de dengue. Dengue, como sabemos del dengue, dengue, ¿no? Pero has viajado, no, ¿cómo te va dengue, güey? No hay forma, ¿no? Entonces ahí es donde cae el error que desde este semestre siempre hablamos, la buena anamnesis. Mira, y estamos hablando de médicos, ¿ah? O sea, ni siquiera de estudiantes, de médicos, que te están subiendo dengue. Y cuando preguntas, ¿has viajado? Ni siquiera ha viajado, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se va a contagiar de dengue? Que la mosquita ha ido en una mochila. Y ojo, para que les dé dengue, ella tiene que estar con dengue para que el mosquito le pique a ella y luego me pique a mí. ¿No es cierto? Por el vector. O sea, así se contagia. Entonces, No hay forma. ¿cómo sería? O a veces cuando buscan fiebre de origen desconocido, y lo he visto, ¿eh? Fiebre de origen desconocido, dengue,
Dengue. ¿Por qué no podría ser dengue? Porque para fiebre de origen desconocido, 3 criterios. Temperatura mayor a 38, 3. 3 semanas. ¿Qué dengue dura 3 semanas? Una semana. ¿Qué dengue va a subir 3 semanas? No hay forma, ¿no? tiene sentido. Imposible. O sea, sabiendo que para fiebre de origen desconocido uno de los requisitos es 3 semanas, el dengue dura 3 semanas. No hay forma. Pero esas cosas pasan, ¿no? Palpación, forma y tamaño. Son elipsoidales, eje de 0,5 a 1, Arriñonados. arreglados. ¿Ya? Consistencia. Lenteja. Los ganglios normales tienen una consistencia blanda. Cuanto más dura sea, Neoplasia. y mientras más dolorosa y rojiza sea, Infecciosa. ¿son móviles? Por supuesto que son móviles. Y la pérdida de la movilidad sugiere Patología. Una neoplasia, esa adherencia es neoplasia. Bueno, y miren, entre las causas infecciosas bacterianas, y las localizadas son estafilococcus, streptococcus, Tuberculosis. es tan sencillo tener ganglios. Mucha gente me hace una pelotita acá que me duele, ¿le ves la garganta? El día de mediodía veo una garganta supurada, bacteriana. Pero también en las generalizadas es la tuberculosis. Están los famosos. La brucela. Hay un doctor que hace poquito le ha dado a él y a toda su familia brucela. ¿Qué creen? ¿Cómo se contagiaron? En este caso es queso, ¿no? El queso. Se han consumido queso, sus 2 hijos, su esposa y él, ¿no? Están hospitalizados, ¿no? Claro, ¿no? Pues es leche no pasteurizada, ¿no? Pasa, ¿no? O sea, pasa. La tifoidea, la leptospira, el linfogranuloma, la enfermedad de arañazo de gato que he visto hace, ¿de quién fue visto hace 3 semanas? Ganglios epitocleares, ganglios axilares. No ha llegado al cuello en este paciente, pero era un chiquillo y era doloroso, y había hecho un poco de fiebre. Y de casualidad le pregunto, ¿y tienes gatitos? Le digo, y su mamá empezó a despotricar. Sí, vive con esos gatos que los voy a matar ahora. ¿Cuántos años tenía? 18. Ah, 18. 18 años, que ya se iban a chingar a esos gatitos, ¿no? Pobrecita. Pero tampoco excesivos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en sus uñitas llevan una bacteria, que es la bacteria Bartonella y solo era en una extremidad. Y le pregunté, ¿has tenido heriditas? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 semanas, 1 semana. El tratamiento, acitromicina, claritromicina, va bien, ¿no? Virales, mononucleosis. Virus del Cuando yo hacía la residencia, miren, la residencia, chiquita de 18 a 20 años. 18 años tenía, jovencita. Viene con un dolor abdominal profundo, importante. Miren, eso parece. Claro, cuando lo cuento, ¿cómo se han equivocado? ¿Qué burros han sido? Incluido yo, ¿no? Dolor abdominal importante, bastante fiebre. Había leucocitosis, pero no había neutrofilia, había linfocitosis. Mucho dolor. Entonces, al final, tenía mucha clínica de apendicitis. Entren pues apendicitis. Yo cuando me formé nos hacían entrar entren a ver qué cosa van a encontrar. Y lo único que encontramos fueron ganglios. Ganglios, ¿eh? Y estaban ahí y le sacaron el apéndice. Sin tener apéndice. Wow, pásate. No, pero ya está, ya saca el apéndice, ¿no? Le sacaron y aspecto, ¿no? Ya, lo primero que hemos hecho al salir ya me di cuenta. Abre la boca. ¡Tin! Unos ganglios. ¿Qué era? Claro, yo no le preguntaba luego a quién has besado, ¿no? Pero era... me ha pasado a mí, es que me son castigado, es cierto, pero era la experiencia, ¿no? Porque a todos nos hubiera pasado, ¿no? Pero ¿qué nos faltó? Tal vez examinarla mejor, buscar más ganglios. Ni siquiera hemos abierto la boca, ¿no? Porque le dolía. Y también cuando te duele, lo menos que hacemos es abrir la boca, ¿no? Pues, ¿no? Pasa a segundo plano, ¿no?
pero es un error nuestro y suele pasar. Era una mononucleosis operada, pero nos ha pasado. VIH, rubiola, micótica cistoplasma, criptococo. Y faltan las autoinmunes. El lupus eritematoso. Por ejemplo. Y se ve, ¿eh? Eso es el escrópula. Es la escápula, y su cura, y Origina una cicatriz estrellada. claro, ¿qué es el escrópula? Pero en esa fase es pus, no está chocando algo de ahí. Las virales, ¿no? VIH, virus de Epstein-Barr, citomegalovírus, miren todo el cuello, ¿no? Full damage. Parasitarias, toxoplasma, inmunológicas, los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, dependiendo de aplicación. Este famoso ganglio de Bichon. Es duro, ¿no? Cuando yo pan puesto, mira, ya la cara de vista, ¿no? Es una metástasis. No solo ¿La cicatriz torácica o torácica o Retroabdominal. pero solo es la izquierda? Claro. ¿Por qué es al lado izquierdo? Tú mismo. ¿Por qué? Porque él está mal al lado izquierdo. No, por el conducto torácico. Por el conducto. No. Recuerden la anatomía del sistema linfático: media cabeza y brazo derecho. Y el resto, cabeza izquierda, extremidades y el resto del tórax, abdomen, está izquierdo. Entonces, una neoplasia de tórax, pulmones o gastrointestinales, sobre todo, producen este lado derecho. Gastrointestinal. Lo que le va a caracterizar también es que no va a cambiar de color. Aparte de que va a ser fijo y va a ser dura de protección. Y lo que va a causar es dolor torácico. Muy bien, ahí va otras enfermedades, ¿no? La hipertiroidismo, linfoma. En cuanto a ganglios linfáticos, lo que me interesa mucho que ustedes aprendan es reconocer las características. Si es duro, tamaño, forma, color, consistencia, movilidad. Esas características que obviamente siempre preguntan sus exámenes, ustedes tienen que tenerlos bien clarito para saber a qué apuntan. No necesariamente es, pero lo más probable es que sea. Lo confirmo con exámenes auxiliares, ¿no? Biopsias, todos, ¿no? ¿Quiénes han participado? Mora, ¿no? Mora, doctor, sí. Después de Mora, Collantes, doctor. después uno por este lado, uno por atrás era. Collantes. Obviamente este paso vas a llegar a tu nota, ¿no? ¿Alguien más tiene eso? Bueno, ya chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Algo que no estaba claro. Sofía, ¿te quedas?